Quiero decirles que el jueves, el viernes y sábado tuvimos un congreso en Casa de Dios en Guatemala, que lo hacen por lo menos el jueves y el viernes lo hacen para pastores y equipos pastorales. Realmente fue de mucha bendición, como cada año pues lo hacen diferente. Regresamos anoche, pero invitan por supuesto a pastores llegaron incluso pastores de toda América Latina estuvieron ahí. Y uno puede ver, amados, cómo hay personas que Dios las usa de manera única. Yo conozco, por ejemplo, algún profeta. Yo no sé si alguien ha visto en predicación al profeta Ronnie Oliveira. Dios usa tremendamente a ese hombre con palabra profética, además de una buena enseñanza. Pero hay otro profeta que ese sí es, amados, ese como digo, me deja boquiabierta, ¿verdad? Cómo Dios lo usa. Porque no solo es de palabra, por ejemplo, Dios te va a bendecir, no, ese es puntual en lo que le dice. Le dice el nombre de qué, de su hijo, de su cónyuge, de dónde viene, y qué es lo que hace incluso. O sea, es alguien, amados, que Dios lo usa mucho en milagros. Y bueno, tuvo dos participaciones, o tres, no me recuerdo. La cuestión, amados, que hay una hermana de la iglesia que también fue, que es la líder de evangelismo. Y me sorprendió que cuando los vimos, amados, llegó donde estaba ella. Ella fue con su esposo y su hija. Y la hermana, como en 2017, le diagnosticaron un problema de hígado graso. Y por supuesto eso fue, ahí según me dijo, venía empeorando la situación en ella, de tal manera que llegar al punto casi como para que se le desarrollara cirrosis. Y entonces, para aquellas personas que dicen, miren, no, que un día yo estaba viendo ¿cómo le llama? En TikTok. Como usted sabe, a veces suben basura. Y que si usted le presta atención a esas cosas, lo puede enfermar de su cabeza. Ahí salía alguien diciendo que se pone de acuerdo, le pagan a la persona para que diga que Dios le hizo el milagro y todo. Yo digo, alguien estaba diciendo que él hacía eso. Yo digo, Dios no necesita ayuda, amados. Si alguien piensa que Dios necesita ayuda. Y este profeta le dice a la hermana, primero oraba por ella y después le preguntaba el nombre. Y ahí le dijo que Dios la sanaba de su hígado. ¿Quién lo sabía? Entonces yo digo, es verdad, porque ¿quién más sabía que ella tenía ese problema del hígado? Y no solo con ella, por supuesto, y a muchas personas le llevó una palabra así, de ser un milagro como de una sanidad. Nada menos anoche estaba viendo, nosotros no venimos, pero lo seguí viendo la noche. Alguien que tenía diabetes, Dios dijo que el Señor le estaba curando en ese momento. Y le dijo, a un hombre, le dijo, mira, yo veo cómo tenés una mesita, ahí tenés tus medicinas, tienes para tomarte la glucosa. O sea, y óigame, yo digo, eso solo Dios lo puede hacer. Pero le dijo, yo te sano en esta. Y así, amados, vimos tantas cosas, ¿verdad?, que Dios hizo, y sobre todo a este hombre de Dios, amados, Dios lo usa de una manera que uno queda sorprendido, ¿verdad? Y en el caso, como que le cuento, la hermana Carmen va a contar testimonio, creo que un viernes acá, de cómo fue que Dios, y otras cosas, porque Dios hizo otras cosas con ella. Y así, por ejemplo, llegó un pastor que óigame, cómo Dios ve las cosas. Él había llegado diciendo de que si Dios no le hablaba, iba a dejar el ministerio, iba a cerrar la iglesia. Porque él tenía una carga diciendo que le preguntaba al Señor, ¿seré yo, Señor, el problema?
Y es que como que se le había ido la mitad de la congregación. Me imagino que había sido una congregación no grande. Pero él se sentía mal porque la gente se le había ido. Y él le dijo, tú te has hecho la pregunta que si eres tú el problema. Y le dijo, el problema no eres tú. Y Dios le dijo que le iba a multiplicar la cantidad de la gente que tenía ahí. Y ahí puede haber otra pareja, amados. Llegaron que si Dios no les daba una palabra se iban a separar. Y Dios les dio una palabra. Dice el Señor esto y esto. Y yo digo, qué tremendo en verdad. Qué tremendo. De tantas cosas que... Así que realmente, amados, fue de gran bendición. Y veo pues, amados, que una de las cosas que nos retaron, en verdad, y eso fue un pastor norteamericano que el énfasis de él es las almas. Óigame, este hombre no ha ganado cientos o miles, ha ganado millones de personas alrededor del mundo, porque ese enfoque son las almas, las almas. Había hecho, dijo que recién había terminado una jornada, amado, había ido a 300 ciudades del mundo predicando el evangelio. 300 ciudades. Y por supuesto, hablaba inglés. Pero imagínense cómo... y el reto, ¿sabe qué dijo? El reto era que todas las personas le hablaran por lo menos a una persona al día. A una al día. Hablarle de Cristo. Y él decía, pues, amado, cómo la iglesia se ha conformado. Que ya no le hablamos el evangelio a las personas. Tenemos la oportunidad, pero no le hablamos. Y así las almas se están perdiendo. Entonces, así que como iglesia también estamos retados a eso, ¿verdad? De que cómo alcanzar las almas. Así que, amados, nada más es quería ahí pues mencionarle un poco de cómo nos fue. Vamos a ir a la palabra del Señor, el tiempo avanza. Quiero primeramente que se pongan de pies. Vamos a concluir con la serie Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Esta es la parte número 9 y cerramos con esta serie. Quiero que cierre sus ojos, Padre, gracias. Estamos en tu casa, gracias por tu pueblo que se ha reunido hoy. Oro para que puedas hablar a nuestras vidas, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno, los problemas, las dificultades de cada uno, Señor. Oro para que a través de esta palabra nuestras vidas sean exhortadas, puedan ser instruidas, enseñadas, consoladas también, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada necesidad que pueda haber también. Que bendigas a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, amados. Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Esa serie, amados, está basada en capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y es como ver de la manera en que Israel, usted, los que han estado los domingos, sabe que en la trayectoria de Egipto a la tierra prometida pasaron 40 años. Pero esos 40 años fue a causa de la incredulidad de ellos y de la boca que ellos expresaron que mejor se hubieran muerto en Egipto o en el desierto, y además vivieron quejándose, y esa fue la razón porque lo que Dios tenía para ellos no lo recibieron. Entonces, cuando alguien se pone como a pelear con Dios o a reclamarle a Dios o a quejarse contra Dios por algo que en el presente no están viviendo, lo que Dios tiene para ellos tampoco lo van a recibir. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque, óigame, Dios es alguien que quiere lo mejor para sus hijos. Como un padre o una madre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces Dios también es un padre. Recuerde que Él es nuestro padre. Y como tal quiere bendecirnos, quiere ayudarnos. Y Él sabe también las batallas, las luchas que cada uno enfrenta. Pero cuando uno, en vez de confiar o tener un corazón agradecido con Dios, lo que vive es siempre como en ese pleito contra Él y diciendo: Dios, ¿por qué me tienes así? En vez de estar confiando y saber esperar en la gracia y la misericordia de Dios, entonces aquello que a lo mejor Dios había preparado, no lo recibimos. Y la persona
puede partir de esta vida diciendo, es que yo no vi las promesas hechas realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor nunca le creímos a Dios y mucho menos tuvimos el corazón correcto cuando le servíamos o lo seguíamos a Él. Vimos que contra la queja, el antídoto contra la queja es la gratitud, el contentamiento. El domingo pasado vimos que otro de esos antídotos contra la queja es la fe, luego la oración y una actitud positiva. Entonces, todos esos elementos son necesarios para uno sobreponerse a las dificultades. Entonces, en esta mañana quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 8, del 6 al 10 lo vamos a estar leyendo. Aquí nos dice lo que Dios tenía preparado para ellos. Lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Versículo 7. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Fíjese bien que como Canaán era una tierra que Dios le había dicho que producía leche y miel, ¿de qué se trata? Es decir, que había abundancia de todo. Una de las cosas necesarias para las personas del campo en especial es que haya fuentes, haya agua, y eso es lo que menciona Dios acá. Lo primero es como cosas necesarias importantes. Ahí dice que esa tierra primero era una tierra buena. Luego que dice que habían arroyos, en el campo se le llaman quebradas o quebraditas, le dicen otros. Dice lagunas con fuentes de agua, manantiales que brotan a chorros en valles y las colinas. Es decir que cuando hay toda esa clase de provisión de agua abundante, los animales pueden tomar, las cosechas son buenas. Pero mire lo que sigue en el versículo 8. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite, de oliva y miel. Entonces, en otras palabras, a pesar que era un desierto, lo que Dios tenía delante era una gran bendición. Es decir, cuando uno, amados, vive por etapas difíciles, Dios dice, te esperan bendiciones. Adelante tengo provisión, tengo lo que ahorita no tienes. Entonces Dios les estaba diciendo que lo que había apartado para ellos era una bendición enorme, lo que nunca tuvieron quizás en Egipto, excepto cuando todavía José vivía. Porque ellos eran esclavos y ahora Dios había preparado una tierra llena de abundancia. Entonces, es decir, que tenían todo lo que necesitaban. Versículo 9 dice, es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Ahora, fíjense bien, yo no sé cómo usted ha sido su proceso, en qué temporadas, qué tiempos ha pasado, pero podría asegurarle que en su casa no falta el alimento. Y tiene todo lo necesario. Es decir, lo que usted necesita. Sé que hay personas que a lo mejor quieren más. Pero óigame, dice que esa tierra, dijo que no le faltaría nada. Y seguimos ahí en ese versículo 9. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras. Y donde el cobre abunda en las colinas. Entonces, hasta cosas materiales como el hierro y el cobre, que era de vital importancia para ese pueblo. Versículo 10. Y mire esto. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado.
Ahora bien, le pregunto, ¿cuántos acá comen y siempre se quedan con hambre? Bueno, a menos que usted sea un poco, ¿verdad?, que come más de la cuenta. Y no estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando que usted, a lo mejor, cada día o en la semana, usted se sienta y queda satisfecho. Pero, claro, hay personas que comen más de la cuenta. No estamos hablando de eso. Es decir, usted dice, no quiero ver comida porque quedé. Entonces, mire, hay cosas que no valoramos nosotros. Y es que mientras usted tiene la provisión en su casa, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer según este versículo 10? Es dar gracias. Vuélvalo a leer, mire lo que dice. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho. Pregunto, ¿siempre se queda con hambre usted después que comen? ¿Qué tenemos que hacer? Mire, asegúrate de ¿qué dice? ¿Por qué? Por la buena tierra que te ha dado, es decir, por la provisión que te ha dado. En otras palabras, si usted cada día come y se queda satisfecho, dele gracias a Dios porque Él es el que da la provisión. Porque a veces, óigame, no tomamos en cuenta, comemos bien, pero no agradece. Si usted es de las personas que se sienta a la mesa ni agradece por la comida, ahí estamos mal. Y aquí dice, si tú te sientas, un día contaba el pastor Dante Ebel de que cuando él llegó allá a Estados Unidos, el pastor que era Juan Carlos Ortiz, creo que se llamaba, él era el pastor de la iglesia, la Catedral de Cristal, lo invitó a comer. Y entonces, y dice que él cerró los ojos para darle gracias a Dios. Y le dice el pastor, ¿y por qué cierra los ojos? Mira, ábrelo y dale gracias a Dios por la bendición que tienes. Y él dice que a veces uno no mira la bendición que Dios nos da. Entonces, amado, si usted siempre tiene algo en la mesa que comer, dele gracias a Dios por ello. ¿Ve? Y no olvide que de dónde viene la bendición. Ahora, entonces, fíjese bien, el cuidado que Israel debía de tener cuando fuesen bendecidos en la tierra que Dios les daría. Mire versículo 11. Siempre ahí con la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Ahora, fíjese lo que dice el versículo 11. Que cuando usted es bendecido, cuando usted come bien, cuando usted le vaya mejor, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Vea, mire. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te crees que has prosperado, porque te crees que ya no necesitas, que tienes todo, pero no te das cuenta de quién es el que te ha bendecido. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Sigue diciendo, en tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Quiere decir que hay personas, amados, que cuando Dios las ha bendecido se olvidan de quién vino la bendición o de dónde vino la bendición. En tu abundancia, óigame, la abundancia puede ser riesgo para muchas personas. Como ya tengo. Y en vez de venirse para la iglesia, darle gracias a Dios, van para la playa, van para otro lado, porque ya no necesitan de Dios, ya tienen mucho. Ese es un grave error. Entre más bendecido es el creyente, más agradecido debe de estar con Dios. Es decir, entre más Dios me da, más debemos agradecer por las bendiciones que Él pone en nuestras manos. Entonces, ¿qué dice? En la abundancia hay que tener cuidado. Óigame,
hay personas que Dios no las bendice como debe de bendecirlas, porque la bendición puede ser un riesgo para que se alejen de Dios. ¿Ve? Entonces, si usted, amados, Dios lo ha bendecido, tenga un corazón agradecido con Dios. Porque aquí dice que puedes llegar a olvidarte de quién fue que te bendijo. Mire, yo he visto a muchas personas acá cómo Dios las ha bendecido. He visto, amados, cómo algunas personas venían desde lo que no tenían nada hasta tener ya abundancia. Hace años atrás, encontrar aquí profesionales eran muy pocos. Hoy tenemos muchos profesionales en esta iglesia. Hace años atrás, ahí en el parqueo, unos 2 carritos teníamos. Vaya a ver, hoy no nos cabe y siento pena por no tener suficiente parqueo acá. Por eso queremos el nuevo templo, que es para tener el parqueo suficiente. ¿Por qué? Porque Dios los ha bendecido. ¿Ve? Entonces, eso quiere decir que hemos venido de lo menos a lo más. Y es allí donde tenemos que ver de dónde viene la bendición. Dios es la fuente de toda bendición. Por supuesto, eso es para los que reconocen a Dios. Porque aquí vamos a ver más adelante el peligro que hay. Entonces, dice el versículo número 12. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, le pregunto acá, sé que quizás la mayoría, por no decir todos, tienen su casa. A veces, yo sé que algunas personas dirán, mire, yo vivo alquilando, pero óigame, a veces es por las decisiones que uno toma también. Porque me he dado cuenta a veces de personas que cuando tenía alguna necesidad, dijo, mejor vendo la casa y después se quedan alquilando. Eso es un problema grande. Pero óigame, aquí dice que cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado. Le pregunto, ¿su condición económica es mejor que la de hace 10 años? ¿O es la peor? Eso significa que ha prosperado. Entonces note, cuando te sientas satisfecho, ¿satisfecho por qué? Comes lo que quieres comer y sientes que has prosperado. Entonces dice acá, mire, y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, versículo 13, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás. Oiga, ¿qué dice? Ten mucho cuidado. Dile que tiene a su lado, ten mucho cuidado. Óigame, la prosperidad para algunos es la ruina. Hay personas que la prosperidad es la ruina. Pero para otras personas que reconocen que Dios es la fuente de la bendición, la prosperidad, en vez de alejarlo de Dios, se acercan más a Dios. Así que tenga cuidado que cuando usted se sienta bendecido, se aleje de Dios. Es más, Dios se toma el riesgo de bendecirlo sabiendo que se va a perder. Hay personas que cuando Dios las bendice, se pierden. Como que dice, Señor, ya no necesito más, es suficiente. Y se van. Yo tengo años de ver cómo Dios acá ha venido a personas bendiciéndolas y sacándolas, amados, de la condición donde estaban. Entonces, eso es la mano de Dios. Dice el versículo 14, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Amados, las personas cuando son prosperadas y bendecidas se vuelven orgullosos. Pero eso no viene de Dios ni agrada a Dios. Oiga, dice, no te vuelvas orgulloso en esos días. ¿Cuándo? Cuando te sientas bendecido, cuando te sientas prosperado, cuando creas que ya no necesitas más o que ya no necesitas de Dios. Dice, tienes que tener
cuidado. ¿Por qué? Porque el orgullo te dice, eso lo hiciste por tus propias fuerzas. Dios no ha tenido nada que ver en el asunto. Cuando usted saca a Dios, amado, de la fuente de bendición, entonces está diciendo que no es Dios, que es usted. Por eso dice, tienes que tener cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y te olvides del Señor. Hay personas que como son orgullosas, porque ellos ya están mejor, se olvidan del Señor. Y cuando te olvidas del Señor, entonces estás corriendo el riesgo de cambiar a Dios por el mundo, por las cosas materiales y tener otro Dios, que es lo que sigue incluso más adelante. Mire lo que dice ahí al final de ese versículo. Quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Ahora, entonces note, hay un riesgo cuando una persona es bendecida y es prosperada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo me he fajado y mire, hoy estoy bien. Mire, la bendición, Dios quiere ver bendecido a su pueblo, pero la bendición también puede ser la ruina para otras personas. Sobre todo cuando no se dan cuenta que todo viene de la mano del Señor. Ahora, ¿para qué, amados, son las pruebas y los desiertos? Mire lo que dice el versículo 15 y 16. No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Ahora, fíjese bien, aquí dice que, óigame, no se olvidara por dónde pasaste. Es decir, amado, cuando usted haya prosperado o si ha sido prosperado, no se olvide de dónde Dios lo trajo, por dónde Dios lo sacó, cómo lo ha prosperado. Entonces le dice acá que no se olvidaran de eso. Ve el versículo 16. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Ahora, fíjense cómo dice ahí, que en el desierto lo alimentó con maná. Óigame, Israel no trabajó en el desierto. ¿Y sabe quién se encargó de darle la provisión? Fue Dios. Ahora, yo no sé a cuántos aquí en algún momento se quedaron sin empleo. Levante la mano. La pregunta, ¿usted dejó de comer cuando dejó de trabajar? ¿O siempre comió? Mire, Dios es fiel. Y eso, aunque usted haya pasado tiempo sin trabajar, le aseguro que no aguantó hambre, siempre comió. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Y para mostrarle que no solo por su trabajo come el hombre, porque al final de cuentas quien provee es Él. Entonces Israel en el desierto no tuvo que trabajar. Lo único trabajo que tenía es cada día levantarse a recoger el maná. Yo siempre me he preguntado cómo Dios hacía para enviarles ese maná. ¿Y quién preparaba ese maná? Óigame, era como que si era lluvia, caía ese maná. Y considero que ese maná contenía todos los nutrientes que ellos necesitaban. Entonces ahí estaban todos los nutrientes. Y Dios se encargaba de dárselo cada día. Y aquí le dice Dios, amado, el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus padres. Y fíjense por qué razón Dios entonces les permitió pasar por el desierto. Lo hizo para humillarte y ponerte a prueba por tu propio bien. Óyeme, amados, las crisis, las pruebas, las dificultades es para que nosotros nos humillemos y no nos exaltemos. Porque a veces hay soberbia en las personas y cuando Dios trata, nos hacemos más humildes.
Así que no espere que Dios tenga que tratar con la soberbia y creerse, amados, que usted no depende de Dios, que depende de sí mismo y que no necesita de Él. Entonces aquí dice que esas pruebas o lo que ellos vivieron fue para humillarte y ponerte a prueba por tu propio bien. En otras palabras, hay cosas difíciles que le pasan a los creyentes, pero el motivo o el propósito de Dios es para bendecirte o es para el bien nuestro. Es como cuando un padre no le da permiso o no hace lo que su hijo siempre quiere. Cuando un padre corrige a sus hijos es por el bien de ellos. Nunca un padre, por ejemplo, o una madre va a castigar a su hijo porque le da la gana. No, es por el bien de ellos que lo hace. Entonces lo mismo pasa, amados. Si alguien está atravesando momentos difíciles, es por el bien de uno. Es decir, Dios no quiere destruirlo, pues. Lo que Dios quiere es bendecirle. Entonces, fíjense bien, dice en nuestra versión, cuando dice en este texto al final del versículo 16, te puso para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. En nuestra versión, mira si me puedes poner el 16 en la Reina Valera 60, por favor. Al final, fíjense que al final dice en este texto, para a la postre hacerte bien. Oiga, quiere decir que cuando pasamos por tribulaciones, por pruebas, Dios está diciendo, allá te tengo una bendición adelante. Entonces, si usted está pasando o ha pasado pruebas o tribulaciones, momentos difíciles, Dios dice, allá tengo cosas preciosas o abundantes bendiciones para ti. Por lo general, las pruebas le llevan a mayores bendiciones. Yo lo he visto, amado. Es más, la Escritura nos habla de personas que pasaron por tribulaciones, pasaron por pruebas difíciles. Era porque Dios los quería posicionar. Le muestro ejemplo. José, por ejemplo. José fue alguien, fue vendido por sus hermanos, estuvo de esclavo en Egipto. Fue llevado a la cárcel, pero Dios lo quería poner en el palacio. Ese proceso fue duro, pero mire, fue el segundo en Egipto. ¿Y quién cree que lo puso ahí? Fue Dios. Entonces note cómo Dios, amados, puede esos desiertos, esas tribulaciones, esas pruebas, Dios quiere bendecirlo, posicionar a alguien en un lugar que de otra manera no lo puede hacer. Entonces, vea usted que las pruebas tienen un fin, un propósito. Es, amado, bendecir a sus hijos. Es para poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos que podríamos hablar. Otro de ellos, que usted conoce bien, fue Job. Mire la prueba de Job, qué duro, ¿no? Cómo él, amados, pasó una situación tan dura, pero ¿qué es lo que hizo Dios? Óigame, al final le dio el doble. Doble. ¿Pero por qué? Es decir, para que cuando Dios lo bendijera el doble, no se volviera orgulloso, supiera que Dios le quitó y Dios le devolvió. Pero se lo devolvió el doble. Quiere decir, amados, que cuando uno confía en Dios, sabe que las bendiciones que Dios tiene, es decir, si pasa tribulaciones, pasa pruebas, Dios adelante lo está esperando con bendiciones. Pero tiene que pasar la prueba fiel, tiene que mantenerse ahí. Y la Biblia nos habla de que aquellos 3 hebreos que lo metieron al horno de fuego. Vea usted, ¿qué pasó después de eso, amado? Ellos fueron posicionados en el gobierno. Ellos fueron personas que en verdad, como le dieron la gloria a Dios, no renunciaron. Las bendiciones, Dios, amado, lo que tenía preparado para ellos era mucho más de lo que ellos tenían antes. Así que eso que Dios permite que uno pase, siempre será para bendecirnos. Así que si usted está pasando pruebas, ha pasado tribulaciones, le aseguro que Dios le espera con grandes bendiciones para su vida. Y así podemos ver muchos casos en la Escritura. Entonces,
Quiero que veamos el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice allí. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza, ¿cómo dice? Por mis propias fuerzas. Dígale que tiene a su lado, no se te ocurra. No te veas lo que dice. Que no se te ocurra pensar, es que esto lo hice porque yo me he fajado. Es porque yo le he metido. Es porque yo me he forzado. Dice, que no se te ocurra. Porque hay muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que yo soy inteligente, yo soy así, No, Dios dice, no se te ocurra. Óigame, cuando nos olvidamos de dónde viene la bendición, es cuando usted cree que todo es porque usted sí. Es decir, usted merece la gloria y no Dios. ¿Sabía usted que el mundo no reconoce a Dios en todos los asuntos? Pero los hijos del Señor tenemos que saber que en toda bendición Él está ahí. Que de Él viene toda bendición, amados. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 18. Acuérdate del Señor, tu Dios. Él es quien, ¿qué dice? Te da la fuerza para obtener. Amados, ¿usted cree que Dios lo quiere ver acabado? No. Yo sé que todos pasamos por acabazones. Yo les he contado, amados, que cuando mi primer hijo nació, vivíamos con muchas limitaciones. No tenía para comprar agua. Me refiero a agua purificada. ¿Qué teníamos que hacer? Hervida la hacíamos. No alcanzaba. Teníamos que hervir. Y más hoy como le han puesto cara al agua, amado. Cada día le van subiendo. Como que si le están pagando a Dios, amado. Dios da el agua, pero ellos le van subiendo. Todavía no ha subido el mínimo, ya están ahí, ¿va? Entonces, imagínese usted. Uno vive con limitaciones. No teníamos para comprar una refrigeradora. Ya teníamos nuestro hijo y no teníamos refrigeradora. Y yo le dije, Señor, dame una refrigeradora. ¿Sabe qué hizo Dios? A uno de mis compañeros lo mandaron, fue de vacaciones, me dijo, cubre lo de él. Él era cobrador. En 15 días, el Señor me dio ¿cómo se llama? La refrigeradora. Entonces gané lo que mi sueldo era, pero gané el extra, porque los cobradores ganaban mucho, muy bien. Así que en 15 días Dios me dio y esa me duró, ¿sabe cuánto me duró? 20 años me duró esa refrigeradora. Entonces es Dios el que hace las cosas. Es decir, Dios es el que provee. Pero cuando usted, amado, no toma en cuenta a Dios, piensa que tiene suerte, no, amado. Es Dios. Es Dios el que hace las cosas. Entonces, ¿para qué? Para que no se enorgullezca nuestro corazón y diga, lo que pasa es que no. Hay que darle la gloria a Dios. Entonces, si usted ve, amados, que lo que dice aquí, que el Dios es el que da la fuerza. Es decir, Dios te da la salud para que trabajes, para que estudies, para que te prepares, para que hagas lo que debes hacer. Porque si Dios le quita la salud, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede? Así que dele gracias. Si usted tiene su mano buena, su cuerpo bueno, si todavía tiene los riñones buenos, que dale gracias a Dios por todo eso. Entonces, oiga, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante en juramento. Terminamos con el versículo 19. Mire lo que dice. Pero una cosa te aseguro,
Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rinde culto y te inclinas a ellos, sin duda serás. ¿Alguien aquí quiere ser destruido? Mire lo que dice. Oiga, te aseguro, le dice Dios. Oiga, pero una cosa te aseguro. Oiga, y cuando Dios asegura algo, es como cuando una mamá le asegura algo a un hijo, ¿verdad? Entonces, Dios está diciendo, yo te aseguro algo. ¿Y por qué lo dice así? Oiga, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses. Ahora, ponga atención en esto. Los dioses de hoy son modernos. Hay un Dios que se llama Mamón. ¿Cuál es el Mamón? Es el dinero. Hay personas que cambian a Dios, al Dios del cielo, por el Dios Mamón. Hay personas que no les importa dejar, amados, dejar la iglesia con tal que trabajen. Pero no le importa la iglesia. La iglesia es por si puedo. Por eso yo no estoy de acuerdo que es una bendición cuando un trabajo te aleja de Dios. Es una bendición. Y eso no creo que venga de parte de Dios. Porque Dios tiene el poder para darte un trabajo y que te puedas congregar siempre. Pero si tu trabajo, por ejemplo, te aleja de Dios y te olvidas de Dios, corres el riesgo de volverte un idólatra. Y en vez de rendirle culto a Dios, le rindes culto a Mamón. Puede ser otras cosas tu Dios. Pero en grandes proporciones, la Biblia dice, amados, que incluso allá en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, le dice que algunos, amados, se fueron tras el dinero, el amor al dinero, y fueron traspasados de muchos dolores. Es más, en la parábola que Jesús dio sobre la parábola del sembrador, cuando dice aquella semilla que cayó entre espinos, dice que se refiere a los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan esa semilla. Entonces hay personas que han estado en los caminos de Dios, han estado en la iglesia o están en las iglesias, pero su afán es el dinero. Quieren tener más y se olvidan. Entonces, dígame cuál es su prioridad y le diré cuál es su Dios. Si su prioridad es trabajo, o prioridad es el dinero, Él es su Dios, no Dios. Y aquí Dios dice que si te olvidas de Él, Él dice, te aseguro. Él lo dice ahí. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rinde culto y te inclinas a ellos, sin duda serás destruido. ¿Sabía usted que Israel por eso pagó? ¿Por qué cree que, amado, Dios los envió 70 años allá a la tierra de Babilonia? Porque se olvidaron de Dios, se fueron tras los dioses. Por eso le digo, hoy los dioses son modernos. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, es que no me queda tiempo. Es que no puedo. Es que tengo que trabajar. Es que esto, el otro. Se olvidaron de Dios. ¿Por qué? Porque ya no necesitan. Como Dios ya los bendijo, digo, yo estoy bien. Así que ya la iglesia, amado, ya queda ahí. En segundo, en tercero, en cuarto, en última instancia. Pero no sabes en verdad que Dios te bendijo y que Él lo que quería es que tuviese siempre un corazón agradecido. Entonces hay veces que Dios te bendice con el riesgo que te olvides de Él y que rindas culto a otros dioses. Y es, amado, hay personas incluso que por eso Dios no las bendice como Dios desea bendecirlas. ¿Por qué? Porque dice, es que si te bendigo te vas a alejar. Si te doy un carro, en vez de venirte para la iglesia, te vas para la playa el domingo. ¿Por qué? Porque ya hay otras prioridades. Termina el 20.
tal como el Señor destruyó las otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Amados, Israel es un ejemplo de cómo Dios trató con ellos, porque lo dejaron. Así que cuando alguien le da la espalda a Dios por otros intereses, corre el riesgo de que Dios trate con él. Así que la pregunta es, ¿usted se siente bendecido o cree que ha sido bendecido? Si usted compara los últimos 5 o 20 años, dígame, o 5 o 10 años, ¿usted está mejor o peor? Puede ser que usted también esté pasando por algún desierto, una prueba. Pero una cosa es, amado, cierta, que las pruebas son inevitables. Sí, no hay persona que diga, mire, yo estoy blindado. No, las pruebas son inevitables. Pero también las pruebas son temporales, no son para siempre. Y las pruebas tienen un propósito. Así que usted está pasando por una prueba, una tribulación, dificultades. Eso es temporal. Eso es temporal. Y usted tiene que saber que tiene un propósito, pero usted tiene que permanecer allí. ¿Qué tal si, óigame, si José, por ejemplo, se acuesta con la mujer de Potifar? ¿Cree que podría haber llegado al trono? No. Por eso es que Israel no pudo heredar la tierra prometida. Los que salieron de Egipto, me refiero. ¿Por qué? Porque ellos no le creyeron a Dios, no se mantuvieron fieles. Y lo que Dios tenía para ellos, no lo recibieron. Lo recibieron, pero sus hijos, ellos no. Entonces, amado, si Dios lo ha bendecido, tenga usted un corazón agradecido. Y si está pasando un desierto, sepa esperar, porque Dios tiene cosas grandes para usted, así como las tenía para Israel en el desierto. Gloria al Señor. Para mientras tanto, permanezca fiel, confíe en Dios, que esa prueba usted la va a pasar, va a salir de ahí y va a cantar victoria. Porque los que esperan en Él no serán avergonzados, amado. El deseo de Dios como nuestro Padre es verlo bendecido a usted. Gloria al Señor. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.